Hola a todas y todos, mi nombre es Fabrizio Lorusso, esta es la videocolumna semanal aquí en el canal del amigo Jesús Escobar y vamos a hablar esta semana de referéndum popular en Italia y algunas notas para México. El 8 y 9 de junio próximo se realizará en Italia un referéndum popular para que cerca de 48 millones de ciudadanos y ciudadanas con derecho al voto expresen su preferencia acerca de 5 preguntas. Estas tienen que ver con derechos laborales y ciudadanía para extranjeros residentes. ¿Y de qué van las preguntas? Para comenzar, una es sobre reducir de 10 a 5 años el periodo de residencia regular de una persona extranjera para obtener la ciudadanía italiana, algo que estabilizaría la situación de vida familiar, laboral de por lo menos 1.4 millones de migrantes y facilitaría su integración, ayudaría incluso el crecimiento poblacional de un país en que ya no se hacen hijos. Esto implicaría volver a los requisitos de ciudadanía anteriores a 1992. Ese fue un año clave en que ya había migración extranjera en Italia, pero cambió la percepción. Hasta yo me acuerdo de esa época, tenía 15 años, en que el desembarco masivo desde países de la ex esfera soviética o de regímenes que habían caído, como pues de la ex Yugoslavia, que estaba ya empezando guerras, ¿no? En todos los Balcanes, y de Albania, en especial los albaneses que llegaban a las costas de Apulia, en el sur de Italia, provocaron una conmoción y sobre todo mucha propaganda negativa, en la mayoría de las veces, claro, inmotivada, ¿no? Pero pues fue la primera gran oleada y de ahí cíclicamente diferentes países, nacionalidades, personas fueron objeto de mayor, o decir, discriminación, pero también aprovechamiento político hasta para ganar elecciones, particularmente en los grupos de derecha, pero sin excluir también partidos de centro, socialdemócratas y de las izquierdas, que también han como que cabalgado, digamos así, cíclicamente, el descontento popular por otros motivos, que son salarios bajos, que son falta de trabajo, necesidad incluso de salirse del país por no encontrar oportunidades, pero lo han achacado, imputado, dada la culpa a personas migrantes, ¿no? Como si fuera es el detonador de crisis económicas que fueron crisis de la deuda, fueron crisis también del mismo sistema europeo, ¿no? Bueno, desde el 92, son más de 30 años, eh, ya cambió la ley y se necesitan 10 años de residencia permanente con trabajo más otros requisitos, incluso el conocimiento del idioma, de la cultura, para ser ciudadano o ciudadana italiana, ¿no? Entonces, reducirlo a 5 años con este referéndum sería alinearse a la mayoría de las naciones europeas que ya lo tienen así. Sin embargo, al tener un gobierno con posiciones xenófobas, personajes influyentes con evidentes tendencias racistas, en Italia ha sido complicado promover y dar a entender a la opinión pública los beneficios de esta inclusión. El ejecutivo de Giorgia Meloni recientemente ha restringido las condiciones para que los descendientes de personas italianas de tercera o cuarta generación, ¿no? Pues los que tenían el abuelo, el bisabuelo, incluso el tatarabuelo, ya no pueden tan fácilmente, o ya de plano algunos no pueden sacar su pasaporte y ciudadanía. O sea, ha estado limitando el alcance del llamado ius sanguinis, en latín, que es el principio jurídico que determina la nacionalidad de una persona por la nacionalidad de sus papás, independientemente del lugar de nacimiento. O sea, un italiano nace y se hace porque nace de un papá, por lo menos, una mamá italiana, ¿no? Y no porque nazca en el territorio. En casi todas las Américas, México, Estados Unidos, está vigente el jus soli, que es el derecho del suelo, por así decirlo, del piso, que es donde el lugar de nacimiento determina que tú puedas ser nacional de un país por nacimiento, ¿no? Claro, varios extranjeros podemos adquirir la ciudadanía y ya luego con otros requisitos. Bueno, en Italia quieren hacerlo más fácil, ¿no? 5 años. Por eso sería importante que por lo menos como forma de compensación
también por el hecho de que ya varias generaciones atrás no van a poder transmitir la ciudadanía a sus nietos, bisnietos. Bueno, como compensación podría pasar este referéndum, ¿no? Pero vamos a ver que está difícil, está muy difícil que pase. Eh, la primera analogía con México que se me ocurrió acá es que lo que está pasando con Trump 2.0 recargado al norte de Río Bravo, ¿no? En donde el presidente norteamericano, apoyado por una banda de trampistas más radicales que su propio jefe, está decretando expulsiones, sanciones, terror, redadas, amenazando con impuestos a las remesas en contra de las y los migrantes, tachándolos de delincuentes a priori, claro, sin pruebas, para deportarlos y transformar la movilidad humana, que es un fenómeno histórico de siempre de la humanidad, en un crimen de por sí. El mero hecho de cruzar frontera es criminal o criminalizado más bien por esos decretos, legislación. Y aunque luego los decretos no sigan y no pasen ciertas medidas, en la mentalidad, en la propaganda, en la televisión, las redes sociales, etcétera, queda un poco esa idea. Bueno, ahí tenemos represiones policíacas, ejecuciones extrajudiciales, en que se justifica matar a personas que no cuentan dentro de esa sociedad, ¿no? Las ilusorias narrativas del melting pot, el punto de fusión, ¿no? La asimilación al pueblo americano y del American Dream, el sueño americano, se topan ahora con un soberanismo malentendido en Estados Unidos, que se traduce no en autonomía, como debería ser, sino en rechazo del otro y en un identitarismo, o sea, una ideología de la identidad nacional que excluye a los demás. Bueno, ¿qué votarían las y los mexicanos en Estados Unidos si pudieran decidir una reducción a la mitad de los tiempos necesarios para estabilizarse e integrarse en aquel país? Bueno, volviendo a Italia, las otras preguntas de referéndum, si llegara a ganar el sí, conllevarían mayores derechos laborales y palancas de negociación para las personas trabajadoras. Muchas veces negocian los trabajadores en lo individual y en enorme desventaja económica y de poder con los patrones, ¿no? Eso es histórico. Estos derechos fueron restringidos con medidas francamente neoliberales y de desregulación del llamado mercado del trabajo en 2015. ¿Qué tan libre mercado no es? Porque hay una asimetría de fuerza tremenda. Esto fue durante incluso el gobierno de centro izquierda de Matteo Renzi, ¿no? Un centro izquierda neoliberalizado, ¿no? En ese momento, pero que sigue hasta la fecha con esas características, al menos en el Partido Democrático, que sería el partido principal del centro izquierda. Pues, hay otros dos importantes, pero que son sinistra italiana, izquierda italiana, y el movimiento Cinco Estrellas, que sí le contiende ya el primato dentro de ese esquema político a el Partido Democrático, pero aún así no ganan elecciones casi que ni juntándose los tres. Ahora, se pretende votar para que haya responsabilidad en materia de seguridad laboral por parte de las empresas que subcontratan. Recordarán aquí toda la reforma de López Obrador acerca de la subcontratación, el outsourcing, ¿no? Bueno, una empresa subcontrata a otra, realiza obras y la última empresa de todo ese eslabón, ¿no? De negocios y empresas que manejan finalmente la obra, solo es la última la que tiene responsabilidad de la seguridad del trabajador. Bueno, ahora con ese referéndum sería una responsabilidad compartida también con las otras empresas que contratan a las demás para la obra y que entonces pues, se hacen corresponsables. Entonces tendrán que verificar mucho más que haya seguridad en el trabajo. Recordemos una cosa, que en México está un poco soterrado el tema, pero en Italia hay más de 1000 muertos en actividades laborales, en su horario laboral durante el año. Es prácticamente una matanza silenciosa o silenciada superior a los homicidios dolosos. Es decir, hay más muertos en el trabajo que homicidios dolosos con arma de fuego, ¿no? Y otro tipo en el país. El referéndum también quiere que los patrones tengan que justificar cuando usan contratos precarios o de tiempo determinado y no indefinido. Tienen que tener una causa muy clara y ahora no. Y para que también los jueces puedan determinar más contundentemente reintegros en sus puestos
o indemnizaciones mayores a quienes sufrieron despidos injustificados, ¿no? Es decir, antes teníamos un sistema con el Estatuto de Trabajadores de los 70, ¿no?, de garantía al puesto de trabajo. Era muy difícil efectivamente despedir, pero había proyectos de vida reales detrás del trabajo, fundativos de la propia República Italiana, como vamos a ver ahora, en el primer artículo de la Constitución. Se fue desmantelando, se fue quitando, precarizando, neoliberalizando, y bueno, quedó mucho más a la merced. El sindicato está más débil, entonces está mucho más a la merced todo eso de los dueños, básicamente, de las empresas, con tal de crear flexibilidad que no creó más puestos de trabajo en sí, como se había prometido. Claro está entonces que las élites empresariales y los patronatos invitan a no votar en el referéndum por estas medidas bajo la amenaza de que se va a perder flexibilidad para contratar y gestionar el negocio y va a haber más desempleo y menor productividad. No sé si esto les recuerde algo. Aunque en un contexto distinto, la debacle italiana de ahora recuerda el debate mexicano aún irresuelto y desgastante, congelado ahí, que ya tiene 60 años de retraso frente al resto del mundo sobre la reducción del horario laboral de 48 a 40 horas, cuando en el resto del mundo se está discutiendo de 40 a 35, 32 horas, ¿no? Y así como lo fue en su momento en el sexenio de AMLO, la discusión sobre el aumento del salario mínimo, ¿no?, y también a las pensiones, con la firme oposición de sectores recalcitrantes a ceder un pedacito del pastel, del cual se han apropiado en más de 30 años sin, digamos, límites prácticamente. El referéndum italiano ha suscitado mucha atención en países de América que históricamente han tenido más vínculos con Italia, más que México, ¿no?, con población, ya sea porque fueron receptores de millones de emigrantes italianos en el siglo XIX y XX, como Estados Unidos, Brasil, Argentina y Venezuela, o bien porque en las últimas décadas una parte importante de su propia población en el exterior trabajó en Italia, fue a Italia a vivir y ahí reside, como por ejemplo es el caso de Ecuador, Perú, El Salvador o la misma Argentina, ¿no?, sobre todo después de la crisis del 2001. Se calcula que hay entre 60 y 80 millones de descendientes de italianos en todo el mundo, pero su concentración es impresionante en Brasil y Argentina. En Argentina, entre 60 y 70% de la población tiene algún nivel de ascendencia italiana, ¿no? Y se trata entonces de entre 25 y 30 millones de personas. Mientras que en Brasil, alrededor de 36 millones de personas, poco más del 15% del total, tienen origen italiano. En Estados Unidos hay aproximadamente 20 millones de personas con ascendencia italiana, más o menos el 5.6% de la población. Todos estos datos se les olvidan mucho a los italianos que viven allá, a recordar que somos un país eternamente migrante, pero a finales del siglo XIX y principios del XX y también en los años 50 y 60 después de la Segunda Guerra, pues eso fue la válvula de escape necesaria que permitió el desarrollo del país como ahora lo vemos, que permitió ese crecimiento allá, esa redistribución y de alguna manera también gracias al sacrificio de quienes se fueron en el pasado y jamás, a veces jamás pudieron o quisieron regresar. Entonces hay que darle chance también a los que ahora vienen básicamente a hacer los trabajos que italianos en general ya no quieren, ¿no? Una parte de estos descendientes mayores de edad, hablando ahora sí de países de América Latina, Estados Unidos, estos que han tramitado y conseguido la ciudadanía italiana en algún momento, pueden votar. Y se suman a los italianos como que nacieron en el país y salieron al exterior recientemente, es decir, como el suscrito que escribe esta columna y tienen derecho a votar desde el exterior. Yo soy nativo de Milán, pero llevo casi 24 años en México, ¿no? Se estima en 5.5 millones el número de personas italianas residentes en el exterior con derecho al voto, de los cuales, bueno, 4.7 millones tienen derecho al voto, ¿no? 80 y más millones son descendientes, 5.5 son propiamente con pasaporte italiano, ¿no? Y la mayoría puede votar, ¿no? Esto es más o menos el 10% del padrón electoral. ¿Se imagina esa influencia que puede tener? Que es un dato nada despreciable. Cada vez más viene siendo más relevante
y determinante en elecciones, aunque la participación de residentes en el exterior, hay que decirlo, siempre ha sido muy baja. O sea, de estos 4.7 millones, nunca ha superado 20-25% promedio de participación, ¿no? En este importantísimo referéndum del 8-9 de junio yo ya he votado sí a todas las preguntas, pero indican las predicciones de las encuestadoras que no se va a alcanzar el quórum. O sea, el mínimo tiene que ser 50% de todo el padrón electoral, de 48 millones de personas, ¿no? Para que tenga validez. Y el gobierno de derecha de Giorgia Meloni, así como buena parte de los medios de comunicación del Estado y privados en Italia, se está dedicando a menospreciar, boicotear, inhibir el voto popular justo cuando se trata de ampliar derechos laborales y de ciudadanía para las y los inmigrantes. Políticos y partidos de centro y conservadores invitan a la gente a no votar, a irse a la playa, a menospreciar este instrumento histórico y muy fundamental en la historia ya de democracia directa, ¿no? Presentan esta consulta como algo de izquierdas, algo antiguo, no sé si se recuerdan también de las campañas sucias y negras, ¿no? También en contra, por ejemplo, en la elección del 2018, ¿no? Entonces, bueno, en contra de López Obrador, en ese sentido como algo viejo, algo antiguo, que quiere como volver al pasado cuando se están defendiendo ciertos derechos laborales mínimos, que son realmente el futuro de la productividad empresarial, demostrado eso con datos, no son el pasado, ¿no? O al menos una mezcla de estos derechos con otros tipos de medidas, claro, de política industrial y política laboral y de bienestar, ¿no? Es un conjunto, no puede ser solo un cambio de una ley, pero bueno, cada parte hace su granito de arena y ahora el referéndum se llama popular porque lo propone el pueblo, ¿no? O las firmas de millones de ciudadanos, entonces, bueno, de ese lado pues se quiere modificar esa legislación, ¿no? Entonces, también lo promueve la Confederación General Italiana del Trabajo, ¿no? La CGIL en italiano, que es la CGIL. ¿No? Esta terca oposición a la expresión popular directa mediante el voto de referéndum igualmente llama la atención si la cotejamos con lo que está pasando en México, por ejemplo, con la reforma al Poder Judicial y la elección del Poder Judicial del próximo 1 de junio. Una selva de comentaristas, corifeos, catastrofistas promueven activamente el boicot con el fin de deslegitimar el proceso y los resultados, lo cual conlleva a la vez un proceso incipiente de desestabilización del ejecutivo de Claudia Sheinbaum. Vamos a ver después de las elecciones cuántas medios digamos medios no libres pues salen justamente a declarar un intento fallido o el fracaso de las elecciones, etcétera. Bueno, ya se prevé. No estoy diciendo que no se deban evidenciar, criticar y rectificar las distintas, numerosas fallas de este proceso, ¿no? Sin embargo, si en lugar de recurso de la voz y la incidencia, solo se usa la salida, el boicot, las fake news, esto no abona a la democracia que se declara defender. Estas formas de menosprecio por la democracia directa, que hemos visto también con las consultas populares, ¿no? Y otras, ha tenido por corolario la difusión de notas falsas, mentiras, manipulaciones mediáticas sobre estos procesos y en general sobre las medidas gubernamentales. Y lo hemos visto también cuando la consulta de revocación del mandato, ya lo mencioné, de López Obrador a mitad del sexenio, o cuando la pandemia de COVID-19, un tema muy delicado, muy doloroso también, con la invitación de grandes empresarios, léase Salinas Pliego y compañía, a salir a trabajar de todos modos, como bien, ¿no? Pese a la pandemia, como bien lo analizaron las periodistas Carolina de Nova y Laura Sánchez Ley en Chamuco Media, así una entrevista muy reciente, muy interesante que aconsejo ver. Volviendo a Italia de nuevo y a su gran diáspora en el mundo, al respecto, aunque suene utópico, sería interesante poder movilizar a todos los que estamos en el exterior para que el resultado del voto sea válido y se amplíen derechos laborales y ciudadanos. Es una tarea que se antoja titánica por la enorme dispersión y desinterés político de la mayoría de estos votantes en el extranjero, y a pesar de que sí hay partidos políticos en el extranjero, instituciones públicas, representaciones consulares italianas y organizaciones sociales,
en todas las latitudes, no basta, ¿no?, para tratar de fomentar la participación. En el caso de los referéndums, lo es mucho más, pues porque si en el voto popular no se alcanza el quórum, el resultado no tiene efectos legales. En muchas ocasiones se convierte esto en una oportunidad perdida para el avance de estos derechos, ¿no? El abandono de la arena y la esfera pública y política, la desafección con los destinos y decisiones comunes o compartidas dentro de una comunidad como lo es la nacional, que sigue en parte vigente también en quienes estamos en el exterior. Esto puede llevar a una nueva concentración de poderes y a decisiones ruines para las mayorías, desancladas, más indiferentes, privadas de derechos poco a poco, bajo sus ojos, con la creencia de que eso va a aportar al mercado del trabajo, cuando no es así. La analogía de esta situación entre México e Italia es evidente, de nuevo con referencia al Poder Judicial y al uso de consultas populares, que no parecen despertar todo el interés que ameritan, aunque cabe mencionar que el caso mexicano sí ha habido un proceso de politización mayor y participación creciente desde la óptica de gobiernos populares y sobre todo de movimientos sociales, incluso los de larga data, de todo el espectro de las izquierdas, no solo la partidista, claro que entendemos en sentido amplio. Todo eso ha empujado la apertura política del sistema. La lucha desde abajo, la organización social popular, cuando siguen activas y movilizadas, constituyen un pivote fundamental, persistente, para la ampliación de derechos y reivindicaciones ante las élites y los poderes fuertes, fácticos e institucionales, incrustados, ¿no? Sin embargo, asimismo, un impulso significativo puede llegar desde arriba, mediante cambios legislativos radicales, consensuados, que incluso se adelanten a los tiempos, ¿no? Como pasa a veces con el matrimonio igualitario, con el aborto, el divorcio, pero también con el salario mínimo y ojalá pronto las 48 horas, las 40 horas y la reforma a las pensiones o la reforma fiscal progresiva, etcétera. Se puede adelantar respecto incluso del movimiento popular, ¿no? Y entonces eso modifica desde arriba estructuralmente costumbres inveteradas y disposiciones legales retrógradas. Esto puede ser a través, ya hemos visto, de referéndums, como fue el caso de Italia en muchas situaciones, pero a través también de representantes genuinamente populares en el Congreso o los congresos de los estados. Pero y aquí la importancia de este tipo de consultas directas en distintas naciones, ¿no? A veces se brinca incluso el Congreso y logran cambiar leyes importantes. Entonces los referéndums además se proponen mediante recolección de firmas por la ciudadanía. Aquí en México la legislación todavía no alcanza a darle ese poder popular, ¿no?, a las y los votantes, ¿no? Pero puede llegar a ser. Fue el caso en Italia, por ejemplo, del divorcio, cuya prohibición fue derogada por el referéndum de 1974 o en 2011. El voto contra la privatización y mercantilización de un bien común que estaba siendo depredado, como es justamente el agua, la privatización del agua, ¿no? Se puso un dique de contención ahí, o en contra de la producción en territorio nacional de energía nuclear. En 2011 hubo mucha movilización de la comunidad italiana en México, con actos públicos, en la embajada, un movimiento de redes sociales importante y ganó efectivamente el referéndum, ¿no? Y se bloquearon esas iniciativas nefastas. Ahora no se percibe la misma sensación, pero bueno, en la historia de la República Italiana, además de estos 5, hubo otros 78 referéndums que según lo prevé la Constitución se han usado principalmente para abrogar leyes o bien aprobar o rechazar aquellas reformas constitucionales que no hubiesen tenido mayoría calificada en las cámaras en 2 rondas de votaciones. Allá la reforma constitucional, si no pasa con la mayoría calificada 2 veces y a distancia de X meses, 3 meses si no me equivoco, de cada votación, pues tiene que ser refrendada en las urnas por la mayoría de la población, ¿no? Es interesante también como mecanismo de poder popular. Ojalá y en México, después de junio, perdón, de las elecciones del Poder Judicial, surja una Suprema Corte de este tipo, renovada, legitimada desde abajo, que responda a ciertos intereses de clase y no a otros, los de arriba,
como ha tendido a hacer desde que Cedillo dio el manotazo y la recreó en los 90 a su imagen y semejanza, ¿no? En el llamado Bel Paese, que es Italia, el primero y supremo de estos ejercicios de democracia directa fue el llamado referéndum institucional de 1946, cuando casi el 90% de la población acudió a las urnas para girar página después de más de 20 años de dictadura fascista y la desastrosa Segunda Guerra Mundial y la derrota, en alianza con Hitler, ¿no? Y Alemania, la Alemania nazi. Pues la mayoría también de las mujeres que participaron, porque luego el voto femenino no estaba todavía afianzado, ¿no? Pero aquí sí, decidió que Italia sería una república y ya no una monarquía. De hecho, la casa reinante de los Saboya, o sea, los reyes de Italia, ya se habían exiliado en Portugal. O sea, ya habían escapado y dejado el país cuando iba perdiendo la guerra, y su retorno quedó prohibido constitucionalmente hasta el 2002. O sea, estuvieron exiliados, justamente, ¿no? En 1948, año que el mundo recuerda por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, entró en vigor esa nueva constitución italiana, elaborada por una asamblea constituyente, elegida también por el pueblo, junto con ese referéndum, ¿no? En 1946. El artículo primero, ya casi para cerrar, dice: Italia es una república democrática fundada en el trabajo. La soberanía pertenece al pueblo, que la ejercerá en las formas y dentro de los límites de la Constitución, por lo que destaca la centralidad del trabajo y de la soberanía popular en la ley fundamental. La consulta inminente de eso trata, la del 8 de junio. Incluir a las y los migrantes en esta soberanía, no excluirlos, y no seguir la línea xenófoba a la Trump, y ampliar el sentido de una democracia cansada que debería renovarse, fundarse en el trabajo, como decían, digamos, los constituyentes, pero que se ha estado degradando en la precariedad y la expulsión de jóvenes, en la escasa integración de quienes se quedan, nativos y recién llegados. Esta es la paradoja. Italia, como México, es tierra de gente que emigra, pero también recibe y es país de tránsito, pero no ha estado a la altura de este reto humanitario y estratégico. En este sentido, aunque tenga pocas posibilidades concretas de pasar esta vez, y vamos a ver, la victoria del sí en los referéndums de junio en Italia representa una bella esperanza, así como lo es paralelamente la opción por democratizar cada vez más el escrutinio público, la vida política y las instituciones en México. Muchísimas gracias. Pido perdón por haber hablado mucho de mi país. Intenté hacerlo siempre desde un lugar de enunciación que es mi vida aquí en México, en donde prácticamente estoy a 50%, o sea, mitad de mi edad, ¿no? La pasé aquí en México y la otra mitad allá en Italia. Entonces, bueno, muchas veces trato de tener esas dos referencias para algunas de mis columnas. Nos vemos en la siguiente, les mando un abrazo. Hasta luego.